El jorobadito es una obra en la que Roberto Arlt nos sumerge en las profundidades del alma humana a través de un personaje marcado por una deformidad física, una joroba que lo convierte en el centro de su propia angustia y de la mirada ajena. A través de esta figura solitaria, Arlt reflexiona sobre la alienación, el sufrimiento de ser percibido como diferente y el dolor inherente a la lucha por la aceptación. La novela es una exploración de los límites entre el deseo, la pasión y la autocomprensión, en un mundo que ve más las apariencias que la verdadera esencia de cada ser humano. Con una prosa directa y desgarradora, Arlt nos invita a mirar más allá de lo superficial, cuestionando las normas de la sociedad y la libertad que se puede encontrar solo al enfrentar las propias limitaciones. Capítulo 1. El hombre de la joroba. El hombre de la joroba caminaba por las calles de la ciudad con una lentitud que parecía marcar el tiempo, como si cada paso fuera una batalla contra el peso que llevaba sobre su espalda. No era un hombre alto, ni musculoso, ni robusto, pero su presencia era imponente de alguna manera. Su figura encorvada y su cuello, que parecía más corto de lo que era, no pasaban desapercibidos. La joroba, esa extraña deformidad que lo había acompañado desde su nacimiento, lo hacía distinto a todos, y esa diferencia se había grabado a fuego en su memoria, marcando su vida desde siempre. Desde muy joven, el hombre había aprendido a caminar en la penumbra, a no llamar la atención. A menudo sus pasos resonaban en la acera con una melodía que, aunque insignificante para los demás, era la suya propia. Un sonido casi íntimo, un susurro de pasos que se apagaba con cada mirada furtiva que sentía clavada en su espalda. El hombre de la joroba sabía que la gente lo miraba, que los ojos se fijaban en él, y no lo hacían por admiración. Aquellas miradas, algunas descaradas, otras llenas de piedad, siempre lo seguían, lo acechaban, como si estuviera marcado por una especie de fatalidad de la que no podía escapar. A veces en su mente se formaba la imagen de un animal de circo, atrapado dentro de su jaula de cristal, observando a los demás con sus ojos ansiosos por ser parte de la multitud que pasaba ante él, pero sin poder participar. La joroba era su jaula, su condena, un recordatorio constante de que su existencia no sería como la de los otros. Mientras los demás caminaban sin pensar en lo que tenían sobre sus cuerpos, él sentía que cada paso le demandaba un esfuerzo extraordinario, no solo físico, sino emocional. En su cuerpo el peso de la joroba era una carga que lo hacía consciente de sí mismo de manera incesante. El hombre al que pocos conocían por su verdadero nombre, había llegado a una etapa en la que ya no se preocupaba por lo que pensaran los demás. Había vivido demasiado tiempo con la joroba sobre su espalda como para que le afectara la opinión ajena. Sin embargo, no siempre había sido así. Hubo un tiempo en el que la vergüenza lo consumía, un tiempo en el que intentaba ocultar su deformidad, esconderla bajo capas de ropa gruesa, caminar encorvado aún más para reducir su presencia. Pero con el paso de los años comprendió que el mundo no podía cambiar por él, y que si algo iba a cambiar, debía ser él mismo. Esa aceptación, aunque parcial, fue un proceso doloroso. La deformidad de su cuerpo no era solo física, sino también psicológica. El hombre de la joroba había luchado por entender que, aunque su cuerpo estuviera marcado por la naturaleza, su alma no lo estaba. No obstante, la guerra interna no cesaba. En su mente las imágenes de los demás, de aquellos cuerpos perfectos, de la juventud que no se arruga ni se dobla, volvían a atormentarlo constantemente. Caminaba por la ciudad y, en cada esquina, el reflejo de los otros lo veía como un espectro, alguien que no encajaba, un extraño en medio de la normalidad. El hombre de la joroba nunca había sido aceptado por completo, ni por los demás ni por él mismo. Aunque intentaba ver su joroba como una insignia de su resiliencia, una prueba de su fortaleza, las sombras de la duda seguían rondando su ser. Se detenía a veces frente a los escaparates, observando su reflejo. En esos momentos no podía evitar preguntarse qué habría sido de él si no hubiera nacido con esa deformidad. Imaginaba con una mezcla de anhelo y tristeza, cómo sería caminar sin la joroba, cómo sería ser una figura más entre la multitud. En su mente las posibilidades parecían infinitas, pero en su cuerpo, el peso de la realidad era insostenible. La joroba, pensaba, no solo era una marca física, sino también un estigma social, un sello que lo excluía de las dinámicas cotidianas. A menudo las personas lo miraban como si fuera un niño perdido, o lo observaban con una curiosidad morbosa, como si su presencia provocara una especie de inquietud inexplicable. Él, por supuesto, lo sabía. A veces incluso podía oír los susurros que se generaban a su paso, las risas disimuladas, las miradas rápidas que se desviaban enseguida, como si no fuera digno de ser contemplado por más tiempo.
Lo más doloroso no era la joroba en sí, sino como el resto del mundo se la había impuesto. Nadie se detenía a comprender la complejidad de su ser. Era simplemente una deformidad que condenaba su humanidad a la invisibilidad, y cuando se hacía visible, solo era para ser objeto de lástima o de juicio. En los momentos de desesperación, el hombre de la joroba se sentía como un ente extraño que ni siquiera pertenecía al mundo de los hombres. Pero a pesar de todo, había algo dentro de él que lo mantenía en pie. Era como si en su inconsciente hubiera un deseo de escapar de su propia jaula, de encontrar un sentido en medio de tanto dolor y aislamiento. A veces al caminar sentía que la joroba, en lugar de ser su prisión, era el último vestigio de su lucha, el símbolo de su resistencia. Y en esos momentos podía sentir una extraña calma. No la paz, no el consuelo, pero sí una aceptación sombría de su destino. El hombre de la joroba, sin embargo, no estaba dispuesto a rendirse. Aunque se sentía atrapado entre las miradas y los silencios de la sociedad, había algo en su interior que le susurraba que aún no había dicho su última palabra. La joroba era su realidad, sí, pero también lo era el deseo de encontrar una razón, una voz, un propósito que lo elevara por encima de la deformidad que le habían impuesto. Y mientras caminaba, su cuerpo encorvado, avanzaba hacia una búsqueda que quizás solo él entendería, pero que lo definía más que cualquier aspecto físico, la búsqueda de su verdadera libertad. Capítulo 2. La mirada ajena. Era imposible escapar de las miradas. El hombre de la joroba lo sabía. Cada paso que daba, cada esquina que doblaba, sentía los ojos de los demás clavados en su espalda, en su joroba. A veces la sensación era tan abrumadora que le costaba respirar, como si el peso de esos ojos añadiera una carga aún mayor a la que ya llevaba. El mundo, que para los demás parecía tan amplio, tan lleno de posibilidades y rostros indiferentes, para él era un espacio confinado, reducido a la figura que lo observaba desde los rincones de las calles, las ventanas de los edificios y las conversaciones que se apagaban en cuanto él pasaba cerca. Lejos de ser una atención inocente, las miradas eran siempre una especie de condena. Algunas veces eran rápidas, furtivas, como si el hecho de observarlo demasiado tiempo fuera un acto de transgresión, como si observar a alguien tan marcado por la naturaleza pudiera contagiar algo que ellos no deseaban. Otras veces las miradas se sostenían, llenas de curiosidad morbosa o de piedad, como si la deformidad del hombre fuera un recordatorio de la fragilidad de la vida, una especie de castigo divino al que solo los más afortunados podrían escapar. Y había ocasiones, las peores de todas, en las que los ojos se apartaban con desdén, como si él no fuera digno de compartir el mismo aire que los demás. Era un acto involuntario pero constante. La mirada ajena se volvía una losa, un peso que lo acompañaba a todas partes. Cuando las personas se cruzaban con él, su mirada, por instinto, buscaba la de ellos. Y allí, en los ojos ajenos, encontraba su lugar en el mundo, un ser que no era parte de él, pero que tampoco podía ser ignorado. ¿Cómo podría él con su joroba caminar por el mundo sin que los demás lo miraran? ¿Acaso era posible que existiera algún ser que no fuera marcado por sus diferencias? Con el tiempo el hombre había llegado a comprender que las miradas ajenas eran inevitables. No eran solo una reacción a su deformidad, sino un reflejo de la condición humana misma. La gente veía en él lo que no podía aceptar en sí misma, la fragilidad, la imperfección. Cada mirada era un recordatorio de las partes que no podían ser mostradas, de los elementos de la vida que se debían ocultar para encajar en la masa. En cada mirada que él recibía, encontraba un espejo de sus propias inseguridades, de sus miedos. Sin embargo, la mirada ajena también era un reflejo de su propia lucha interna. A veces el hombre de la joroba se preguntaba si, al observar el juicio en los ojos de los demás, él mismo no los estaba juzgando en secreto. No era simplemente el observador pasivo de sus reacciones. En cada instante de incomodidad, de incomprensión, se hallaba atrapado en un juego de espejos, en una danza silenciosa de miradas que se cruzaban, se evitaban, se medían. El hombre, de alguna manera, también observaba el miedo de los otros al mirarlo, y se sentía, por un instante, el dueño de la escena. Lo curioso, pensaba, es que nadie le preguntaba nada. Nadie lo había confrontado nunca de frente, nadie se había detenido a conocer su historia. Todos preferían quedarse con el reflejo, con la imagen de su cuerpo extraño, y construir sobre esa imagen una verdad que no era más que una interpretación superficial. ¿Qué sabían, después de todo, los demás de él? ¿Qué podían saber si solo lo miraban con los ojos del miedo, de la condena, de la pena?
Al principio, cuando aún era joven, el hombre de la joroba intentaba esconderse, apartarse de las miradas. Caminaba por las calles evitando el contacto visual, bajaba la cabeza y se sumergía en las sombras de la ciudad. La oscuridad era su refugio, el único lugar donde sentía que podía ser él mismo sin que la carga de la mirada ajena lo aplastara. Pero con los años, esa estrategia se fue agotando. La oscuridad ya no le ofrecía consuelo. La luz, aunque dolorosa, se convirtió en su única opción. Y entonces comenzó a mirar a los otros con más atención, a estudiar sus gestos, sus expresiones, como si pudieran darle alguna respuesta a las preguntas que siempre rondaban su mente. Con el tiempo empezó a notar algo curioso. Aquellos que lo miraban con desdén o con curiosidad eran, en muchos casos, los que más trataban de ocultar sus propias imperfecciones. Las mujeres y hombres bien vestidos, los jóvenes que caminaban con aire seguro, los ancianos que pretendían parecer jóvenes, todos ellos compartían, en mayor o menor medida, una inquietud similar a la suya. Nadie estaba libre de esa carga invisible que los hacía actuar con cuidado, con distanciamiento. El hombre de la joroba, con su cuerpo imperfecto, estaba condenado a ser la cara visible de algo que todos llevaban dentro, aunque de formas menos evidentes. Pero en algún lugar profundo de su ser, el hombre de la joroba empezó a sentir una especie de consuelo en esa revelación. Si bien la mirada ajena no dejaba de pesar sobre él, descubrió que no era el único que cargaba con el peso de la percepción, de las expectativas sociales. El miedo a ser visto, a ser juzgado, era una carga universal, y, de alguna forma, compartía ese peso con todos aquellos que, como él, sentían que el mundo los miraba de manera incorrecta. Con cada paso que daba por la ciudad, con cada mirada que recibía, el hombre de la joroba entendía que las miradas ajenas no eran más que un reflejo de la soledad humana, una soledad que se tejía en las sombras de la percepción. Y mientras avanzaba, su joroba ya no le parecía solo un peso, sino también un recordatorio de que, al final, todos cargamos con algo que nos hace diferentes. Y al comprender esto, su corazón se aligeró un poco, aunque la mirada ajena nunca dejó de seguirlo. Capítulo 3. La sombra del deseo. El hombre de la joroba, aunque se esforzaba por aceptar su destino, no podía evitar sentir que había algo más allá de la rutina diaria, algo que trascendía su cuerpo y su deformidad. Había días en los que, al caminar por las calles llenas de voces y risas ajenas, sentía una inalcanzable necesidad de pertenecer, de ser parte de ese bullicio que parecía tan ajeno a él. Pero esa sensación se desvanecía con la misma rapidez con la que llegaba, dejándolo atrapado nuevamente en su soledad. El deseo, ese impulso tan humano, se había convertido en un espectro que lo acechaba. No era un deseo de cosas materiales, ni siquiera de reconocimiento o gloria. Su anhelo era más profundo, más esencial, el deseo de ser visto, no por lo que su cuerpo era, sino por lo que su alma había llegado a ser. Quería ser mirado de una manera distinta, sin que su deformidad fuera el primer detalle que los demás observaban. Pero esa sombra del deseo que siempre lo acompañaba, le parecía inalcanzable, como una estrella fugaz que brilla intensamente pero se desvanece en el mismo instante en que uno intenta acercarse. Cuando la noche caía y la ciudad se sumía en el silencio, el hombre de la joroba se encontraba frente a su propio reflejo, como si su imagen en el vidrio pudiera ofrecerle una respuesta. En esos momentos el deseo de ser visto se transformaba en algo más tangible, el deseo de ser amado, aceptado, no solo tolerado. El peso de la joroba, que durante el día se convertía en una carga soportable, se volvía una losa insostenible por la noche, cuando su mente comenzaba a cuestionarlo todo. ¿Acaso la gente no veía más allá de su joroba? ¿Acaso no existía una manera de comunicarle al mundo que había algo más en él, algo que merecía ser apreciado y valorado? El hombre sabía que este deseo, en su esencia más pura, era lo que lo mantenía vivo. La esperanza de que algún día alguien, algún ser humano, pudiera ver a través de su deformidad, le daba fuerzas para levantarse cada mañana. Pero al mismo tiempo esa esperanza lo hundía, pues sabía que al final, el mundo lo vería solo como una curiosidad, como un fenómeno, como algo que solo podía ser mirado desde la distancia. Y aunque en el fondo también sabía que sus deseos eran una utopía, no podía evitar sentir que su vida, tal como era, no era suficiente. No quería conformarse con ser el hombre de la joroba, el hombre diferente, el hombre raro que despertaba la piedad o la curiosidad. En el rincón más profundo de su ser, anhelaba que su existencia fuera algo más que una sombra que se proyectaba en las aceras. En la penumbra de su habitación, con las cortinas cerradas y el silencio envolviendo todo a su alrededor, se permitía soñar.
En sus sueños era libre de la joroba, libre de la mirada ajena, libre de la condena que la sociedad le había impuesto. En esos sueños no era un hombre solitario ni aislado, sino un ser que caminaba con paso firme, con la espalda erguida, y la mirada tranquila, sin temor a la crítica ni al rechazo. En esos sueños el hombre de la joroba era otro hombre, uno que nunca había sido marcado por la deformidad, uno que era aceptado, querido, respetado. Al despertar, la realidad lo golpeaba con fuerza, recordándole que esos sueños no eran más que eso, sueños. La joroba seguía ahí, su sombra acompañándolo por cada rincón, por cada paso, por cada mirada que recibía. Pero por algún extraño motivo, esos momentos en los que se entregaba al deseo de ser alguien más, alguien distinto, le otorgaban un tipo de consuelo. Aunque el deseo de escapar de su propia realidad no lo llevara a ninguna parte, era lo único que lo mantenía en pie, lo único que lo impulsaba a seguir adelante. El hombre sabía que la sociedad lo veía de una forma determinada. La gente tenía una forma de clasificarlo, de etiquetarlo. Pero no podía evitar preguntarse si, quizás, alguna vez, alguien vería en él algo más que la joroba. Quizás algún día alguien podría descubrir lo que él mismo trataba de encontrar, la esencia que se ocultaba tras la deformidad, la humanidad que no se veía a simple vista, pero que estaba allí, latente, esperando ser descubierta. Y aunque el deseo lo torturaba, el hombre de la joroba no estaba dispuesto a rendirse. En su corazón, algo le decía que la vida era más que lo que mostraba a través de su reflejo, que lo que realmente importaba no estaba en la apariencia, sino en lo que se llevaba dentro. Así, entre la sombra de sus deseos, se levantaba cada mañana, dispuesto a enfrentarse al mundo con la esperanza de que, algún día, sería visto por lo que realmente era. Capítulo 4. El silencio de las palabras. Las palabras, pensaba el hombre de la joroba, tenían el poder de construir puentes o de levantarlos, pero también de destruirlos. En su vida, las palabras eran pocas pero fuertes. Nadie le preguntaba demasiado, nadie se atrevía a iniciar una conversación profunda con él. Las palabras de los demás solían ser fugaces, cortas, llenas de vacíos, como si hablar con él fuera un riesgo innecesario. La gente temía las palabras porque temía lo que esas palabras pudieran revelar, la incomodidad, el juicio, la duda. Y en esa falta de palabras él se encontraba perdido, atrapado en una especie de aislamiento que no lograba comprender del todo. Pero a pesar del silencio que lo rodeaba, el hombre de la joroba sabía que dentro de él había algo que ansiaba ser dicho, algo que esperaba encontrar su voz. Cada pensamiento que cruzaba su mente se convertía en una palabra no pronunciada, en una frase que moría en la punta de su lengua, esperando ser liberada, pero nunca hallando el eco en el exterior. Las palabras se quedaban atrapadas en su garganta, como si la misma joroba que cargaba también le hubiese robado la capacidad de comunicarse, de expresar lo que realmente sentía. Cuando se encontraba solo, el hombre solía hablar consigo mismo, murmurando en voz baja, como si en ese acto pudiera encontrar un alivio. Esas palabras, aunque a veces desordenadas, tenían la virtud de sacar a la luz sus pensamientos más oscuros. Decía en voz baja lo que no podía decir en público, nombraba los miedos que nunca compartiría, los deseos que permanecían ocultos en su interior. En ese susurro interno lograba por un breve momento sentir que su existencia tenía un propósito, que sus pensamientos tenían un lugar en el mundo. Pero la realidad, siempre tan cruel, lo volvía a arrastrar. Las palabras que pronunciaba solo podían encontrar eco en su mente y esa mente, por su naturaleza, era un refugio inalcanzable para los demás. Nadie lo escuchaba realmente. La sociedad le ofrecía un espacio donde podía existir, pero no un espacio donde su voz tuviera peso. En la multitud, sus palabras se diluían, se volvían invisibles, como si no fueran importantes, como si no tuviera el derecho de ocupar un lugar en el ruido del mundo. Sin embargo, había algo fascinante en el poder que las palabras tenían para él. Aunque eran escasas, su fuerza estaba en el hecho de que no necesitaban ser dichas en voz alta para ser sentidas. En su interior, las palabras se elevaban como fantasmas que lo rondaban, como ecos que se mantenían vivos en su mente, esperando encontrar una oportunidad para escapar. El hombre de la joroba entonces comprendía que la verdadera riqueza de las palabras no estaba en lo que se decía, sino en lo que no se podía decir, en lo que se quedaba atrapado en los rincones del alma, esperando ser liberado. A veces imaginaba cómo sería hablar con los demás, cómo sería sentir que sus palabras encontraban un reflejo en las miradas ajenas. Pero esa fantasía rara vez llegaba a concretarse. La vida era un juego de silencios y palabras no dichas.
Y el hombre de la joroba, al igual que las sombras que lo rodeaban, se encontraba atrapado en su propio silencio. A pesar de ello, algo le decía que las palabras, aunque no siempre pronunciadas, podían abrir puertas. Que la gente, incluso sin hablar, se comunicaba de formas invisibles. Y en esos momentos de introspección, él podía ver que al igual que sus palabras quedaban atrapadas en su interior, también lo hacía la humanidad que lo rodeaba, un conjunto de voces calladas, de pensamientos ocultos, de historias que no se contaban por miedo al juicio, por miedo a ser malinterpretados. Quizás, pensaba, el verdadero problema era que nadie se atrevía a escuchar lo que no se decía. En ese vacío de palabras, en ese espacio silente entre los gestos y las miradas, se encontraba el corazón de la humanidad, un corazón que temía enfrentarse a lo que no podía comprender. En sus sueños, las palabras no eran un problema. En sus sueños, el hombre de la joroba se encontraba rodeado de voces, de frases que lo liberaban. Las palabras que en su vida no podían ser pronunciadas se convertían en un torrente imparable que lo llevaba consigo. En esos momentos se entendía que tal vez el problema no era el silencio de las palabras, sino el miedo a dejarlas fluir. Tal vez, solo tal vez, las palabras de la verdad que buscaba no eran aquellas que se pronunciaban en voz alta, sino aquellas que se susurraban en lo profundo del alma. Al despertar, la realidad era dura y las palabras seguían siendo escasas, atrapadas en los confines de su ser. Pero en lo más profundo de su corazón, el hombre de la joroba sabía que el silencio no era su enemigo. El silencio, en todo caso, era su compañero de viaje, su compañero de lucha. Y aunque las palabras no pudieran escapar de su garganta, su alma seguía hablándole en susurros, en murmullos, en pensamientos que nunca dejarían de existir, aunque fueran invisibles a los ojos del mundo. Capítulo 5. La mirada ajena. Cada paso que daba por las calles le recordaba la distinción que lo separaba del resto. Era una distinción que no pedía, que no quería, pero que el mundo le había otorgado con la misma indiferencia con la que se dan los castigos divinos. Las miradas que tantas veces lo rozaban como una caricia distante, lo traspasaban como si fuera una figura más en la vasta galería de los olvidados, de los que no cuentan, de los que solo existen para ser observados. La mirada ajena era para él como un espejo quebrado, una reflexión distorsionada que solo mostraba lo que no quería ver. El hombre de la joroba había aprendido a lidiar con el peso de esas miradas. Había aprendido a caminar sin ser demasiado consciente de ellas, a seguir su rumbo como si las demás personas no existieran en su mundo. Pero eso no significaba que las miradas no lo alcanzaran. Eran como flechas invisibles, siempre apuntando a su espalda, a su joroba, a esa parte de su cuerpo que lo separaba de la normalidad. Cada mirada lo perforaba, dejándole una marca que no se borraba. Y aunque intentaba esconderse entre la multitud, la gente no podía evitar verlo. La joroba era un signo de diferencia que atraía la curiosidad y a veces la repulsión. Un niño curioso y sin malicia, lo había mirado alguna vez con esos ojos inocentes que no juzgan, pero con la misma intensidad con la que se observa una rareza. Esa mirada, tan pura en su extrañeza, había golpeado su pecho de manera más fuerte que cualquier mirada despectiva. Porque al fin y al cabo los niños no entienden las reglas del mundo, no comprenden por qué algo debe ser considerado diferente o raro. Y al mismo tiempo esa mirada era la que más le dolía, la que más lo hería, pues le recordaba que en el fondo, no quería ser visto solo por su deformidad, sino como lo que realmente era, un ser humano que llevaba su carga con la esperanza de ser aceptado por lo que era por dentro. Pero las miradas ajenas no eran solo de curiosidad o desdén. Había otras más sutiles, más peligrosas, aquellas que se fijaban en él con una mezcla de lástima y compasión, como si su vida fuera un drama a punto de derraparse en una tragedia. Esas miradas parecían más pesadas que cualquier otra cosa. La compasión ajena, aunque nacida de una falsa bondad, lo hundía aún más en su soledad, en su diferencia. No quería que lo miraran con lástima. La lástima no era compasión. Era un juicio velado, una condena que lo reducía a algo inferior, algo que necesitaba ser salvado. Lo peor de todo era que la mirada ajena no solo venía de los desconocidos, de los transeúntes que solo lo veían de paso. También venía de los que conocían su historia, de aquellos que en algún momento habían compartido su tiempo, su espacio. Y aquellos eran los peores, pues al menos los extraños no lo veían con esa falsa simpatía, no lo miraban como un ser de quien se debe proteger. Los amigos, si es que podía llamarlos así, lo trataban como si estuviera permanentemente roto, como si su joroba fuera una fractura moral, un defecto que no solo alteraba su cuerpo, sino también su esencia.
Cada vez que lo miraban de esa manera, se le formaba un nudo en el estómago. ¿Acaso no veían que él por dentro estaba entero? ¿Acaso no entendían que lo definía no era la joroba, sino su pensamiento, su capacidad de sentir, de amar, de existir? A veces, cuando se encontraba con alguien conocido, trataba de evadir la mirada de esa persona, de no darle espacio a la compasión disfrazada de amabilidad. Pero el esfuerzo de evitar la mirada solo aumentaba la presión que sentía en el pecho, como si al no mirar a los demás los estuviera negando, como si estuviera luchando contra una corriente que lo arrastraba hacia un lugar del que no quería salir. Había días, no obstante, en los que lograba escapar del peso de las miradas. En esos días, cuando el viento acariciaba su cara y la ciudad parecía olvidarlo por un rato, se sentía casi libre. Ya no sentía que su joroba lo definía. Era solo un hombre más, caminando entre las sombras y las luces del mundo, sin que nadie lo viera de forma especial, sin que nadie lo considerara un extraño. Estos eran los momentos en los que el hombre de la joroba se sentía menos solo, cuando las miradas ajenas no lo alcanzaban, cuando solo importaba su propio ritmo, su propio aliento. Sin embargo, esos momentos de libertad eran fugaces y la realidad, como siempre, volvía a arrollarlo con su peso. La gente lo veía nuevamente con curiosidad o con lástima, y su joroba seguía siendo el punto de referencia, el estigma que lo separaba del resto del mundo. Pero en lo más profundo de su ser, el hombre de la joroba sabía que aunque las miradas ajenas lo marcaran, él aún podía ser dueño de su destino. Aunque el mundo lo viera como una figura extraña, él no dejaría que eso lo definiera. Porque en su corazón no importaba lo que los demás veían. Lo que realmente importaba era cómo se veía a sí mismo. Y a pesar de todo, el hombre de la joroba seguía caminando, buscando su espacio entre las miradas ajenas, esperando que un día las miradas fueran diferentes, más profundas, más humanas. Un día, pensaba, las personas aprenderían a mirar más allá de lo superficial, más allá de la apariencia. Pero mientras tanto él seguiría adelante con su joroba, con su alma intacta y su corazón lleno de esperanzas calladas. Capítulo 6. El peso de la soledad. El hombre de la joroba siempre había caminado solo. Desde que tenía memoria, la soledad había sido su compañera más fiel, aquella que lo acompañaba en la quietud de la noche y en los días de lluvia, en los momentos de paz y en los de tormenta. La soledad no le era ajena, más bien, la conocía tan profundamente como se conoce a un viejo amigo, a una sombra que siempre se encontraba a su lado, sin necesidad de ser invitada. No había necesidad de explicaciones, pues la soledad hablaba en silencio, y él la entendía perfectamente. Desde joven, había aprendido a vivir sin compañía. Cuando los niños jugaban en las plazas, él se apartaba, observaba desde lejos, como una figura que nunca encajaba en el escenario de la vida. No tenía amigos y si alguna vez alguien intentaba acercarse, pronto se daba cuenta de que su joroba era una barrera invisible, un muro que impedía la cercanía. No era solo la joroba lo que separaba a los demás de él, sino el hecho de que su presencia era algo que se sentía incómodo. La gente no sabía cómo tratarlo, cómo hablarle, cómo mirarlo sin incomodidad. Y él, consciente de esta distancia invisible, había aprendido a conformarse con su propio ser, con su propio reflejo en el solitario espejo de su vida. A veces en las noches solitarias, el hombre de la joroba se sumía en la reflexión, en el pensamiento profundo que la soledad le otorgaba. En esos momentos el vacío de la noche le parecía más real que cualquier conversación que pudiera tener con otros. La quietud le hablaba con un lenguaje que solo él podía comprender. Era como si el silencio lo abrazara, lo envolviera en una capa densa y espesa que lo protegía del ruido del mundo. En esos instantes su soledad se transformaba en un refugio, en un espacio donde sus pensamientos podían florecer sin la intervención de las voces ajenas, donde sus sentimientos podían ser exprimidos como jugo de una fruta madura. Pero en el fondo, a pesar de esa aparente paz, había un dolor que no se podía ocultar. La soledad, aunque conocida y aceptada, nunca dejaba de ser una carga. El hombre de la joroba sabía que su vida era un ciclo interminable de aislamiento, que su alma, aunque profunda, estaba condenada a caminar por un sendero solitario. No era la joroba lo que lo aislaba del resto del mundo, era la capacidad de los otros de ver en él algo que no era, de no verlo como lo que era realmente. Y esa distorsión, esa mirada errónea, lo mantenía alejado, separado, como un espectro en un mundo lleno de carne y hueso. A veces, cuando la soledad lo apretaba con más fuerza, se sentaba frente a la ventana, mirando el cielo estrellado. Las estrellas parecían hablarle, parecían comprender su dolor.
En esos momentos se sentía menos solo, como si el universo entero fuera un reflejo de su alma, un alma que, aunque solitaria, se sentía conectada a algo más grande. Las estrellas no juzgaban, no lo miraban con lástima ni con curiosidad. Las estrellas simplemente estaban allí, siendo lo que eran, y en esa quietud, él encontraba una pequeña paz. Sin embargo, la soledad no era algo que pudiera sostener eternamente. Había días en que la tristeza lo invadía con más fuerza, cuando las horas se hacían largas y los minutos interminables. En esos días la soledad se convertía en una especie de monstruo que lo devoraba lentamente, que lo arrastraba al vacío de la desesperación. En esos días deseaba algo más. Deseaba una voz que lo llamara, un gesto que lo invitara a formar parte de algo, aunque fuera por un momento. Pero esas voces, esos gestos, no llegaban. La soledad lo rodeaba como una niebla espesa, lo envolvía en su frío abrazo y lo mantenía alejado de cualquier forma de cercanía. Con el tiempo, el hombre de la joroba llegó a comprender que la soledad no era solo una ausencia de compañía. Era una presencia, una entidad que lo acompañaba en cada paso, que lo marcaba y lo definía. Era algo que lo formaba, que lo moldeaba, que le daba forma y lo hacía quien era. Aceptar esa soledad era, en cierto modo, aceptar su destino, aceptar que su vida no sería la misma que la de los demás. Su existencia, aunque marcada por la joroba, era también marcada por la soledad. Y quizás esa soledad, pensaba, era la que le otorgaba una comprensión más profunda del mundo, una percepción más afinada de las emociones y los pensamientos. En sus momentos de introspección más profunda, el hombre de la joroba se daba cuenta de que, aunque la soledad lo acompañara siempre, él no podía evitar sentirse agradecido por ella. Porque la soledad, con todo su peso, lo había convertido en un ser reflexivo, en un pensador que no temía adentrarse en las profundidades de su ser. Y aunque la soledad le había robado muchas cosas, también le había dado una mirada única sobre la vida. Era un precio alto, sin duda, pero uno que él había aprendido a pagar con el tiempo. El hombre de la joroba sabía que la soledad no desaparecería. Era su compañero inevitable. Y aunque no la abrazaba con entusiasmo, había aprendido a caminar junto a ella, a escuchar su silencio, a comprender su lenguaje. La soledad para él ya no era una enemiga, sino una parte más de su ser. Y en su corazón comprendía que la verdadera compañía, la que realmente importaba, era la que encontraba dentro de sí mismo. Capítulo 7. El encuentro inesperado. Era una tarde común, de esas que se deslizan sin ruido, cuando todo parece no tener importancia, pero que con el tiempo, uno llega a entender que son los momentos menos significativos los que cambian la vida. El hombre de la joroba caminaba por las mismas calles que había recorrido tantas veces. Sus pasos, en ese tiempo que se había vuelto tan familiar, ya no resonaban con la misma desesperación que al principio. Había aprendido a vivir con el eco de su soledad, con la certeza de que la vida continuaba, y él debía seguirla, como si fuera un reloj sin dueño ni propósito. Pero esa tarde algo diferente sucedió. Mientras caminaba por la acera con la mirada fija en el suelo, sin esperar más de la vida que el paso de las horas, alguien lo detuvo. Fue una voz suave, una voz que no conocía, pero que de alguna manera le pareció familiar. Al principio pensó que estaba soñando, que su mente le jugaba una broma, pues hacía tanto tiempo que nadie le hablaba con aquella amabilidad. «¿Te importa si te acompaño un momento?», dijo la voz. El hombre de la joroba levantó la vista lentamente sin comprender bien lo que sucedía. Frente a él estaba una figura desconocida, un hombre de mediana edad con una sonrisa tranquila, serena, como si todo estuviera en su lugar. No había sorpresa en su rostro, solo un leve interés. La mirada del desconocido no era inquisitiva ni desconcertada, como las que él estaba acostumbrado a recibir, sino cálida, casi como si no existiera diferencia alguna entre ellos. El hombre de la joroba vaciló, un nudo se formó en su garganta. ¿Por qué alguien querría acompañarlo? No entendía la razón detrás de esa solicitud, tan simple, pero tan desconcertante. La gente nunca se detenía a hablar con él, mucho menos a acompañarlo. Después de un largo silencio y sin saber por qué aceptó. Sí, murmuró con voz baja, casi como si temiera que sus palabras fueran un eco perdido. El extraño sonrió ligeramente como si no esperara otra respuesta. Comenzaron a caminar juntos por la calle, sin que ninguno de los dos dijera nada al principio. El hombre de la joroba sintió una extraña paz en ese silencio compartido, una paz que rara vez experimentaba. No había miradas inquisitivas, no había juicios ocultos.
Había solo dos personas caminando por la vida, como si el peso de la joroba no existiera, como si las cicatrices internas que ambos llevaban no fueran un tema de conversación. De repente el extraño comenzó a hablar de manera tranquila y sin prisa. No hablaba de la joroba, ni de la apariencia del hombre, ni de la soledad que lo envolvía. Hablaba de cosas sencillas, del clima, de los colores del atardecer, de la forma en que las hojas se movían en el viento. Era un discurso sencillo, pero lleno de una calma que en el fondo, desarmaba cualquier muro que el hombre de la joroba pudiera haber levantado para protegerse. La voz del desconocido no era impositiva, sino una corriente suave que fluía a su alrededor, como si no estuviera buscando nada, solo compartiendo la belleza simple de estar vivo. El hombre de la joroba se sorprendió de sí mismo. Por primera vez en mucho tiempo se sentía cómodo, sin necesidad de esconderse o de adaptarse a las expectativas ajenas. La conversación del desconocido, que parecía tan natural, no lo hacía sentirse como un ser extraño, como una pieza rota en el engranaje de la sociedad. No lo trataba como un ser diferente, sino como a un igual. El encuentro duró apenas unos minutos, pero esos minutos fueron suficientes para que el hombre de la joroba se sintiera por un instante parte del mundo. No era la joroba lo que lo definía en ese momento. No era la soledad que había sido su sombra eterna. Era un ser humano que caminaba junto a otro, sin prejuicios, sin preguntas. El hombre de la joroba comenzó a pensar que tal vez, las personas no eran tan malas como pensaba. Tal vez, había algo más allá de las miradas superficiales, algo más allá de los gestos de compasión o desprecio. Tal vez, solo tal vez, podría encontrar un pequeño espacio en el que pudiera encajar. Cuando el desconocido se despidió de él, con una sonrisa apacible y un ligero gesto de la mano, el hombre de la joroba no supo qué pensar. No había palabras finales que pudieran resumir lo vivido. No hubo promesas de amistad ni planes para encontrarse de nuevo. Era como si ese encuentro no hubiera sido más que una chispa en el vasto universo, algo fugaz que había existido solo en ese breve encuentro. A pesar de eso, algo cambió en su interior. El hombre de la joroba, que había caminado tanto tiempo solo, ahora llevaba consigo una nueva certeza: no todos los encuentros con los demás eran crueles o distantes. En algún lugar tal vez existían personas capaces de mirar más allá de las apariencias, de ver al ser humano que se escondía detrás de los muros de la soledad y la diferencia. Y así, mientras regresaba a su casa esa tarde, el hombre de la joroba no sintió el peso de la joroba como lo había sentido tantas veces antes. Sintió por un momento la ligereza de un ser humano compartiendo el espacio con otro. Como si el mundo, aunque extraño y ajeno, le hubiera dado un pequeño regalo. Un regalo que por unos instantes le permitió creer que la soledad, aunque siempre presente, podía ser también una invitación a descubrir algo más allá de uno mismo. Capítulo 8. La lucha interna. Los días que siguieron al encuentro fueron, en muchos sentidos, extraños. El hombre de la joroba se despertaba cada mañana con una sensación de desconcierto, como si algo hubiera cambiado en su interior, pero no pudiera comprender qué era exactamente. El rostro del desconocido, con su calma serena y su trato igualitario, se había quedado grabado en su memoria, pero también una sensación de inquietud persistía, como si ese breve momento de conexión hubiera despertado algo que él había mantenido dormido durante años, una lucha interna que no quería enfrentar. La vida del hombre de la joroba había sido siempre una cuestión de supervivencia emocional. La soledad era su refugio y su cárcel, y aprender a vivir con ella le había costado tiempo y esfuerzo. Su mundo, tan sombrío y cerrado, no había dejado espacio para ilusiones de amistad o cercanía. La distancia entre él y los demás no era solo física, sino emocional, un abismo que se había hecho cada vez más profundo a lo largo de su vida. Y ahora, con la memoria de esa breve interacción aún presente, el hombre se veía frente a un dilema al que no había estado preparado. Por un lado, sentía que aquel desconocido, con su simple presencia, había roto algo en él, algo que creía invulnerable. Por otro, una voz interna le susurraba que no debía dejarse engañar por las apariencias, que no podía permitirse bajar la guardia. La vulnerabilidad que sentía, el temor a ser nuevamente decepcionado, lo mantenía alerta. ¿Qué había cambiado realmente? Nada, se decía. Nada en absoluto. El encuentro fue un accidente, una casualidad, un instante fugaz en un mar de indiferencia. Pero algo dentro de él le decía que no podía seguir ignorando lo que había sentido en ese momento. En su solitaria habitación, el hombre de la joroba se sentaba frente al espejo, mirando su reflejo.
La joroba que llevaba sobre su espalda, aunque había sido siempre su mayor carga, parecía menos pesada en esos momentos de reflexión. No era el peso físico lo que lo preocupaba ahora. Era algo más sutil, algo que no podía explicar con palabras. Era una lucha entre lo que su mente le decía y lo que su corazón comenzaba a desear. Durante años había considerado que su vida estaba predestinada a ser una existencia aislada. Había aceptado la soledad como un hecho inmutable, una condición inquebrantable. Nadie en su mente merecía cruzar su camino. El miedo al rechazo, a la incomodidad ajena, lo había llevado a construir una muralla invisible que lo separaba del resto del mundo. Pero ese encuentro con el desconocido había revelado una verdad que él no quería aceptar: el ser humano necesita de los demás. No importa cuán fuerte sea la barrera, tarde o temprano, el deseo de conexión se manifiesta. La lucha interna era inevitable. El hombre de la joroba intentaba racionalizar su ansiedad. Se decía a sí mismo que era mejor seguir con lo que conocía, con lo que había sido siempre, la soledad. Sin embargo, cada vez que cerraba los ojos, la imagen del rostro amable del desconocido lo invadía, y su mente lo desbordaba con preguntas sin respuesta. ¿Qué habría pasado si hubiera respondido de manera diferente? ¿Qué habría ocurrido si hubiera permitido que esa conversación se extendiera más allá de lo que fue? Al principio sus pensamientos eran como olas de un mar tranquilo, suaves y constantes. Pero a medida que el tiempo pasaba, esas olas se convertían en mareas que amenazaban con arrastrarlo. El hombre de la joroba sentía como su mundo conocido, ese que había creado alrededor de su solitaria existencia, comenzaba a desmoronarse. No podía evitar sentirse vulnerable, expuesto, como si algo esencial de él estuviera a punto de ser revelado, algo que temía profundamente. La verdad de la conexión humana, esa que había evitado toda su vida, lo aterraba más de lo que se atrevía a admitir. Durante noches enteras el hombre de la joroba no podía dormir, revolcándose en su cama mientras las dudas lo atormentaban. Pensaba en las veces que había apartado a los demás, en cómo había construido su vida alrededor del aislamiento. La soledad le ofrecía seguridad, pero también lo mantenía cautivo en un círculo vicioso de desconfianza. La presencia del desconocido con su inesperada amabilidad había puesto en duda todo lo que creía saber sobre sí mismo. A medida que el día siguiente se acercaba, el hombre de la joroba sabía que algo debía cambiar. No podía seguir viviendo de la misma manera, atrapado entre su miedo y su deseo. Necesitaba decidir qué hacer con esa lucha interna que lo desgarraba. Pero no tenía respuestas, y eso lo llenaba de frustración. ¿Debería aferrarse a la seguridad de la soledad, o debería arriesgarse a enfrentar lo que tanto temía, la posibilidad de que los demás pudieran aceptarlo tal como era? ¿O acaso la aceptación de sí mismo sería lo único que realmente necesitaba? El hombre de la joroba se levantó del espejo, sintiendo un peso más profundo que el físico. No era el peso de la joroba lo que lo aplastaba ahora, sino la necesidad de enfrentar la parte más oculta de su ser. Se dio cuenta de que esta lucha interna no desaparecería por sí sola. Tendría que tomar una decisión, enfrentar sus miedos y quizás, en el proceso, encontrar algo más que la soledad. Algo que le diera un propósito, una razón para seguir caminando hacia el horizonte, hacia lo desconocido. Pero esa respuesta aún no estaba clara. La batalla sin duda continuaría. Capítulo 9. La búsqueda de respuestas. A medida que los días pasaban, el hombre de la joroba se encontraba atrapado entre su vieja vida de aislamiento y una nueva sensación que comenzaba a germinar en su interior. La paz que había experimentado en el breve encuentro con el desconocido parecía un sueño lejano, una promesa fugaz que se desvanecía al despertar. Pero algo dentro de él no podía dejar de buscar, como si ese destello de conexión hubiera abierto una puerta hacia un mundo del que antes se había mantenido apartado. La lucha interna seguía presente, persistente, pero ya no podía ignorarla. La necesidad de respuestas lo invadía como una corriente subterránea que no dejaba de crecer. Por primera vez en mucho tiempo, decidió salir de su rutinario camino, dejar que la curiosidad lo guiara hacia territorios desconocidos. Ya no podía seguir viviendo de espaldas a lo que sentía, a lo que su corazón había comenzado a anhelar. La idea de permanecer encerrado en su mundo de soledad y desconfianza ya no lo satisfacía. Había algo más allá de esa vida monótona, algo que ahora no podía dejar de explorar. Así fue como un día decidió caminar por la ciudad sin un rumbo fijo, sin un propósito más que encontrar algo que lo sacara de la oscuridad en la que había permanecido tanto tiempo.
La ciudad, que hasta entonces le había parecido un laberinto de rostros indiferentes, comenzó a revelarse de otra manera. Las calles ya no eran solo pasillos solitarios, las voces que se cruzaban en el aire parecían tener un eco diferente, una vibración que lo invitaba a acercarse. Miraba a las personas que pasaban a su lado, preguntándose si, al igual que él, llevaban en su interior la misma lucha, la misma duda. Quizá todos cargaban algo oculto, algo que no se veía a simple vista. De repente se encontró frente a un parque, un lugar al que rara vez había prestado atención. En el centro un banco solitario lo llamaba, como si esperara su presencia. Se acercó lentamente y se sentó observando el movimiento de las hojas en los árboles, el ritmo de la vida que continuaba sin él. En ese momento el hombre de la joroba sintió una extraña calma, una quietud que le permitía respirar más profundamente, como si el aire mismo hubiera cambiado. Estaba solo, pero no sentía esa soledad que lo había perseguido durante años. Había algo en la quietud del parque que le hablaba de la necesidad de encontrar respuestas dentro de sí mismo. No pasó mucho tiempo antes de que alguien se acercara. Al principio no lo vio, pero luego, de manera casi imperceptible, escuchó los pasos de alguien que se detenía junto a él. Levantó la mirada y allí estaba un niño, de unos 7 años, con una expresión curiosa y una sonrisa traviesa en su rostro. No era la típica mirada desconcertada o desconfiada que solían dirigirle los adultos, sino una mirada limpia, llena de inocencia y sin prejuicios. ¿Por qué estás triste?, preguntó el niño sin rodeos, como si la respuesta fuera la más natural del mundo. El hombre de la joroba se quedó paralizado por un momento, sorprendido por la pregunta. Nadie nunca le había hecho esa pregunta de una manera tan directa, tan pura. Nadie se había detenido realmente a mirarlo antes. Por un segundo pensó en responder que no estaba triste, que todo estaba bien, que su vida era como era, y que no había nada más que decir. Pero algo en los ojos del niño lo hizo reconsiderar. No podía mentirle a ese niño que no lo juzgaba, que simplemente estaba allí preguntando. Es que no sé cómo seguir, dijo finalmente con una voz que sonó más quebrada de lo que había anticipado. El niño lo miró fijamente durante unos segundos, como si estuviera tratando de entender algo que iba más allá de las palabras. Después, sin previo aviso, se sentó junto a él en el banco sin decir una palabra. Durante unos minutos ambos permanecieron en silencio, sin necesidad de hablar. El hombre de la joroba comenzó a sentir una especie de alivio, como si, al fin, alguien estuviera dispuesto a compartir ese espacio con él sin esperar nada a cambio. ¿Sabes?, dijo el niño después de un rato, rompiendo el silencio. A veces las respuestas no están en lo que uno busca, sino en lo que uno es capaz de ver cuando se deja de buscar. Las palabras del niño resonaron en la mente del hombre de la joroba. Eran simples, pero tan llenas de verdad. El niño no hablaba de filosofías complicadas ni de teorías abstractas. Solo le decía que tal vez las respuestas que él tanto deseaba no se encontraban en las calles que recorría ni en las personas que evitaba, sino en su propia capacidad de mirar hacia adentro, de ver las cosas sin miedo, sin prejuicio, sin la carga de su propio juicio. Por un momento el hombre de la joroba cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo el aire fresco que lo rodeaba. ¿Cuánto tiempo había pasado buscando fuera de él mismo, cuando la respuesta podría estar en su interior? Era difícil de aceptar, porque le requería una rendición, una aceptación que nunca había querido dar. Pero algo comenzaba a cambiar, y quizás esa era la primera pista para comprender lo que debía hacer. El niño, después de un largo silencio, se levantó y, sin mirar atrás, comenzó a caminar hacia el parque, como si ya no estuviera interesado en la respuesta que había ofrecido. El hombre de la joroba lo observó irse, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que algo había cambiado dentro de él. No sabía exactamente qué, pero un leve rayo de esperanza se había encendido en su corazón. Tal vez las respuestas no llegaban de manera inmediata, ni de la forma en que uno las espera. Quizá, solo tal vez, la clave estaba en aprender a mirar con otros ojos. Con una nueva determinación, el hombre de la joroba se levantó del banco. La lucha interna no había desaparecido, pero al menos ahora sentía que algo dentro de él estaba dispuesto a abrirse. Quizá la búsqueda de respuestas no era una tarea que pudiera cumplir de inmediato. Pero lo que sí sabía, es que había algo que debía aprender a ver en sí mismo antes de seguir adelante. Y por primera vez en mucho tiempo, sentía que estaba en el camino correcto. Capítulo 10. El peso de las decisiones. El hombre de la joroba había comenzado a ver el mundo con otros ojos,
y aunque su mente aún se aferraba a las viejas certezas que había cultivado a lo largo de los años, algo profundo dentro de él estaba cambiando. La breve conversación con el niño, con su sabiduría desbordante y su inocencia, le había dejado una huella imborrable. Y mientras se alejaba del banco en el parque, la sensación de haber sido tocado por algo inexplicable lo acompañaba, como una presencia invisible pero palpable. Pero los días siguientes no fueron fáciles. La paz que había sentido en el parque parecía desvanecerse tan pronto como volvía a su hogar, a su rutina de soledad y silencio. Las dudas volvían a invadirlo con la misma intensidad de siempre. ¿Qué había aprendido realmente de ese encuentro? ¿Era capaz de cambiar, de dejar atrás la vida de aislamiento que había construido? El peso de la decisión de actuar, de dar un paso hacia lo desconocido, era mucho más grande de lo que había anticipado. La lucha interna que había comenzado a gestarse no se resolvía de manera sencilla. Los pensamientos contradictorios se amontonaban en su mente y la ansiedad le apretaba el pecho. Por un lado, deseaba cambiar, deseaba liberarse de la jaula de la soledad en la que se había confinado. Por otro, el miedo lo paralizaba. El miedo a lo que pudiera encontrar al dar ese paso. El miedo a ser nuevamente rechazado, a ser incomprendido, a no encajar en un mundo que siempre había considerado ajeno. Las noches, que antes eran un refugio donde la quietud le permitía pensar y descansar, se habían convertido en un campo de batalla donde sus propios temores lo acosaban. Los recuerdos de su vida aislada lo atormentaban, y cada vez que intentaba imaginar una existencia diferente, sentía un nudo en el estómago. ¿Cómo cambiaría su vida si se arriesgaba a acercarse a los demás? ¿Estaba realmente preparado para abandonar la seguridad de la soledad? En medio de este torbellino de emociones, el hombre de la joroba decidió salir una vez más. Esta vez no lo hacía impulsado por la curiosidad ni por el deseo de buscar respuestas, sino por una necesidad aún más profunda, el deseo de entender su propio miedo, de mirar cara a cara las sombras que lo acechaban. Se dirigió nuevamente al parque, el lugar donde el niño le había hablado de una verdad sencilla pero profunda. Cuando llegó, la tarde comenzaba a caer. Las sombras se alargaban y el aire fresco del atardecer le acariciaba el rostro. A lo lejos pudo ver a algunas personas disfrutando del parque, pero en su corazón sentía una distancia enorme, como si estuviera observando el mundo desde una ventana cerrada. Decidió caminar, sin rumbo fijo, dejándose llevar por el sonido de sus propios pasos sobre la tierra húmeda. Su mente seguía nublada por la confusión, pero algo lo empujaba a seguir adelante, a buscar algo que aún no sabía qué era. De pronto, como si el destino lo hubiera dirigido de nuevo hacia ese mismo lugar, vio una figura familiar, era el niño. Estaba jugando solo con una pelota, lanzándola al aire y luego corriéndola para atraparla. El niño lo miró al darse cuenta de su presencia y, sin pensarlo, se acercó a él. ¿Volverás a estar triste?, preguntó con una inocencia que parecía desafiar la gravedad del momento. El hombre de la joroba no sabía cómo responder. En su mente las palabras luchaban por salir, pero lo único que podía hacer era mirar al niño. Era una mirada sincera, sin artificios, y de alguna manera, le parecía que la respuesta a esa pregunta no podía salir de su boca, sino de sus propios actos. Y de alguna manera, sabía que esa era la clave. Había pasado demasiado tiempo buscando respuestas fuera de sí mismo, buscando las palabras que aliviaran su dolor. Pero en el fondo, la verdadera respuesta siempre había estado dentro de él, en su capacidad para decidir, para dar el paso necesario. Creo que no, respondió finalmente, aunque no sabía si esa afirmación era definitiva. Pero aún tengo miedo. El niño lo miró un momento sin juicio, sin apresurarse a dar una respuesta. Finalmente sonrió y, sin decir más, volvió a su juego. Su risa, ligera y espontánea, flotó en el aire, como un eco lejano, y el hombre de la joroba permaneció allí, observándolo en silencio. La risa del niño, en su simpleza, le recordó algo importante: la vida no siempre requería respuestas definitivas. A veces lo que necesitaba era dejarse llevar por la vida, permitir que las cosas sucedieran sin tratar de controlarlas. El miedo seguía ahí, no lo negaba, pero en ese momento, el hombre de la joroba comprendió que lo importante no era evitarlo, sino enfrentarlo. La vida, con sus altibajos, con su incertidumbre, no podía ser algo que se resolviera con una decisión rápida o con la búsqueda de respuestas inmediatas. La vida era, en sí misma, un proceso, y lo que debía hacer era permitir que ese proceso siguiera su curso. De regreso a su hogar, el hombre de la joroba sentía que el peso de la decisión de cambiar ya no lo aplastaba con la misma fuerza.
El miedo seguía ahí, pero había algo nuevo en su interior, una comprensión profunda de que no se podía vivir con miedo a la incertidumbre. Si deseaba un futuro diferente, tendría que aprender a caminar con ese miedo, a aceptarlo como parte de sí mismo, y dejar que fuera solo una sombra que lo acompañaba en su camino. Y mientras las sombras de la noche caían sobre él, el hombre de la joroba sabía que por fin, había dado un paso hacia la vida. Capítulo 11. La confrontación interna. A lo largo de los días que siguieron, el hombre de la joroba sintió que se encontraba en una constante tensión entre lo que había sido y lo que podía llegar a ser. Los miedos y las dudas seguían susurrando en su oído, como sombras que se deslizaban entre sus pensamientos. Sin embargo, algo había cambiado en él. Ya no deseaba vivir con la misma angustia que lo había acompañado durante tanto tiempo. Había comprendido que no podía seguir eludiendo la verdad que le urgía confrontar, él mismo era su mayor enemigo. Su vida había estado marcada por el deseo de mantenerse distante, de construir muros alrededor de su corazón para evitar el dolor. Pero por primera vez se dio cuenta de que esos muros no solo lo protegían, sino que también lo mantenían prisionero. Cada momento en el que se alejaba del mundo, cada ocasión en que evitaba una conexión genuina, era otro ladrillo que colocaba en esa muralla que lo separaba de los demás. Y en ese proceso se había distanciado no solo de las personas, sino de sí mismo. Ahora, en la soledad de su cuarto, mirando por la ventana, el hombre de la joroba sintió una oleada de frustración. El peso de las decisiones pasadas lo aplastaba, pero también entendió que no podía culparse por todo lo que había ocurrido. La vida, al igual que sus decisiones, no era un conjunto de errores que se podían borrar con facilidad. No podía regresar al pasado y deshacer lo hecho, pero sí podía, por primera vez, decidir qué hacer con su presente. Decidió salir. Era la única manera de poner en práctica lo que había aprendido en ese viaje interno. Mientras caminaba por las calles, la ciudad parecía haber cambiado de alguna manera. Los rostros que antes le parecían indiferentes ahora se mostraban como reflejos de su propio desconcierto. A medida que caminaba, el hombre de la joroba se encontraba con personas, algunas conocidas, otras extrañas, y por primera vez en mucho tiempo, sentía una ligera apertura en su corazón. Estaba dispuesto a enfrentar las emociones que tan cuidadosamente había evitado, dispuesto a permitir que la vulnerabilidad se convirtiera en parte de su ser. En una de esas caminatas, mientras recorría un sendero que ya conocía bien, vio a una mujer sentada en una banca, sola. Algo en su postura le resultó familiar, como si se tratara de una figura que había observado en sueños. El hombre de la joroba se acercó lentamente, sus pasos vacilantes, como si aún no estuviera del todo seguro de lo que quería hacer. La mujer levantó la vista en el mismo instante en que él llegó cerca de la banca. «Hola», dijo ella con una voz suave, pero con un tono que denotaba una comprensión profunda, como si ya supiera algo sobre él. «Te he visto por aquí antes. Nunca te acercas, pero siempre estás cerca». El hombre de la joroba se sorprendió por la claridad de sus palabras. Era cierto, él siempre había estado cerca, pero nunca había cruzado esa línea invisible que lo separaba de los demás. Se quedó parado frente a ella sin saber qué decir, pero algo dentro de él lo empujaba a hablar, a romper el silencio que lo había acompañado durante tanto tiempo. «Sí, siempre estoy cerca, pero nunca participo. Es como si hubiera una barrera que me impide acercarme a las personas», confesó, casi avergonzado por lo evidente de sus palabras. La mujer lo miró con una expresión de curiosidad, sin juicio, como si su confesión no fuera algo extraño, sino simplemente un hecho que debía ser reconocido. «Las barreras están en tu mente», dijo ella finalmente. «Uno crea lo que piensa. Si piensas que no puedes acercarte, entonces no lo harás. Pero si decides pensar que puedes, descubrirás que no hay barrera que no puedas cruzar». Las palabras de la mujer resonaron en el aire, como una revelación sencilla pero poderosa. El hombre de la joroba se sentó en la banca junto a ella, sin saber si la conversación había sido fruto de la casualidad o si algo más estaba en juego. El viento comenzaba a soplar suavemente y la ciudad, a su alrededor, continuaba con su ritmo habitual, pero él sentía que por un momento, todo se había detenido. «¿Y si no lo logro?», preguntó, mirando al suelo, sintiendo nuevamente la carga del miedo. «Si no lo logras», dijo la mujer con una sonrisa, «al menos sabrás que lo intentaste. Y ese es el primer paso hacia la libertad». El hombre de la joroba se quedó en silencio, pensando en sus palabras. Sabía que la vida nunca era tan sencilla como parecía en la teoría,
pero algo en su interior le decía que esta vez debía confiar en lo que estaba sintiendo. La respuesta, la verdadera respuesta, no se encontraba en los pensamientos ni en las emociones que había acumulado a lo largo de los años. Estaba en el acto de dar ese primer paso, en la valentía de abrazar lo desconocido. ¿Y tú?, preguntó él, mirando a la mujer. ¿Tienes alguna barrera que superar? La mujer lo miró por un momento como si evaluara la pregunta y luego, en un tono casi juguetón, respondió: yo también estoy aprendiendo. Todos lo estamos. Era una respuesta simple pero poderosa. Todos, de alguna manera, estamos luchando con nuestras propias barreras. Todos estamos buscando la manera de superar lo que nos limita. Y en ese instante el hombre de la joroba comprendió que no estaba solo. Todos, incluso aquellos que parecían seguros de sí mismos, llevaban sus propias batallas. Se levantó de la banca con una sensación nueva, como si una capa de duda se hubiera desvanecido, dejándole un espacio vacío que por fin podía llenar con algo nuevo. No sabía lo que el futuro le deparaba, pero ahora sabía algo más importante: estaba dispuesto a enfrentarlo, a cruzar las barreras que él mismo había levantado. Con una determinación renovada, dio el primer paso. Y aunque el camino seguiría siendo incierto, ya no temía caminarlo. Capítulo 12. La revelación del instante. Al día siguiente el hombre de la joroba despertó con una extraña sensación de ligereza, como si una parte de él, aquella que había estado atrapada en la oscuridad durante tanto tiempo, comenzara a despertar de un largo sueño. La conversación con la mujer en el parque, aunque breve, había dejado una huella profunda en su ser. Aquella frase tan simple y directa sobre las barreras que uno mismo crea, resonaba en su mente como un eco constante. Nunca antes había considerado que él mismo pudiera ser el origen de las cadenas que lo mantenían cautivo. A lo largo de la mañana, su mente se encontraba inquieta, buscando respuestas en los pequeños detalles de su entorno. Las calles, que antes lo parecían indiferentes, ahora tenían una nueva textura. Los rostros de las personas, que siempre le parecían tan distantes, parecían ahora llenos de historias, de emociones ocultas, de un vasto mar de humanidad que él nunca había visto desde su aislamiento. Cada sonido, cada paso, cada susurro del viento parecía tener un significado que antes le había escapado. Al salir a caminar por la ciudad, el hombre de la joroba notó que su actitud había cambiado. Ya no miraba las calles con el mismo desencanto ni sentía la constante presión de la soledad. Algo en su interior se había transformado, y aunque aún no comprendía todo lo que estaba sucediendo dentro de él, sabía que había dado un paso importante hacia algo nuevo, algo que desbordaba el miedo que hasta ahora había definido su vida. Caminó por el mismo sendero en el que había encontrado a la mujer el día anterior. En el parque la gente estaba tan ocupada con sus rutinas cotidianas, pero él ya no se sentía como un extraño entre ellos. Al contrario, se dio cuenta de que por primera vez, era consciente de que formaba parte de algo mucho más grande que su propio mundo cerrado. Al llegar a la banca en la que había conversado con la mujer, se detuvo un momento. Un sentimiento de gratitud emergió en él, como una corriente de energía cálida que lo llenó por completo. Aquel instante, aquella conversación fugaz, habían sido el catalizador de algo profundo y misterioso que se desplegaba ante sus ojos. El hombre de la joroba, por primera vez en mucho tiempo, entendió que no necesitaba respuestas inmediatas. El momento presente, tan efímero y fugaz, era la única verdad que tenía que abrazar. Se sentó en la banca y cerró los ojos. El sonido del viento en los árboles, el murmullo distante de la ciudad, las risas de los niños jugando, todo se fundió en un solo suspiro. Y fue en ese suspiro, en ese breve momento de silencio, que comprendió algo vital: el instante, el aquí y el ahora, eran la única realidad que realmente poseía. El pasado y el futuro, con sus temores y promesas, eran solo sombras que se desvanecían al contacto con la luz de la conciencia plena. En ese momento el hombre de la joroba sintió que algo se liberaba dentro de él. No fue una revelación grandiosa ni un golpe de claridad absoluta, sino una sensación sutil, casi imperceptible, de estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. Como si el universo, en su vastedad, hubiera decidido permitirle ser parte de la danza eterna de la vida. Se levantó lentamente sin apresurarse y miró a su alrededor. La ciudad seguía su curso, pero él ya no la veía de la misma manera. La gente, sus rostros, sus historias, eran ahora un reflejo de su propia experiencia. No se sentía separado ni ajeno, por el contrario, sentía que todos, de alguna manera, compartían su humanidad. Al caminar de regreso a su casa,
ya no sentía la misma carga que antes lo acompañaba. Había aprendido, sin palabras ni teorías, que la vida no necesitaba ser resuelta ni explicada en términos lógicos o racionales. Era simplemente un flujo continuo de momentos que se suceden unos a otros, y lo único que uno podía hacer era ser consciente de su existencia en el presente. Y aunque el miedo seguía allí, aunque las dudas seguían asomándose en los rincones de su mente, el hombre de la joroba entendió algo fundamental: el miedo no tenía poder sobre él, a menos que él mismo lo permitiera. Era solo un eco de su pasado, una sombra de lo que había sido, pero no podía definir lo que era capaz de ser. Aquel día marcó un antes y un después en su vida. Aunque el camino hacia el autoconocimiento y la aceptación estaba lejos de estar terminado, el hombre de la joroba había dado un paso hacia adelante, un paso que lo llevaría, sin prisa pero sin pausa, a descubrir nuevas dimensiones de sí mismo. El sol comenzaba a ocultarse y la luz del atardecer teñía la ciudad con tonos cálidos y suaves. El hombre de la joroba miró al horizonte y por primera vez sonrió. La vida, en su complejidad y simplicidad, era un regalo. Y él, por fin, estaba listo para recibirlo. Capítulo 13. La conversación con la verdad. Los días siguientes fueron una continua búsqueda. El hombre de la joroba, por primera vez en mucho tiempo, se encontraba inmerso en una serie de reflexiones que lo acompañaban a cada paso. Aunque sus conversaciones con otros eran aún escasas, había algo en su interior que lo empujaba a compartir lo que había descubierto, a salir de la cueva de su soledad para hablar con aquellos que, como él, intentaban encontrar respuestas. Un día, mientras paseaba por una de las plazas de la ciudad, se encontró con un viejo amigo de la infancia. Aquella figura que había desaparecido de su vida, pero cuya presencia aún evocaba recuerdos de momentos más simples. Al principio se miraron en silencio, como si se estuvieran reconociendo mutuamente a través del tiempo, sin pronunciar palabra alguna. Era un saludo tácito, una forma de decir, aquí estamos, aunque todo lo demás hubiera cambiado. Hola, dijo el hombre de la joroba finalmente, su voz algo vacilante, pero llena de un deseo genuino de conectar. Hola, respondió el amigo sorprendiendo al hombre de la joroba con una mirada profunda y serena. Hace mucho que no te veía por aquí. Ambos se sentaron en una banca cercana, el murmullo de la plaza envolviendo su conversación. El aire era fresco, como si la ciudad estuviera invitando a ambos a compartir un momento, a pesar del paso del tiempo que los había distanciado. Mucho ha cambiado, comenzó el hombre de la joroba, sus ojos fijos en el horizonte. En mí sobre todo. Su amigo lo miró con una mezcla de curiosidad y entendimiento, como si las palabras no fueran necesarias para comprender la profundidad de su cambio. ¿Qué ha cambiado?, preguntó el amigo sin prisa, sabiendo que la respuesta no era algo que pudiera ser dicho en una sola frase. El hombre de la joroba suspiró y miró al suelo antes de alzar la vista hacia su amigo. Antes me sentía atado, como si viviera con una carga constante. Todo lo que hacía parecía estar influenciado por el miedo y la duda. Y lo peor de todo, nunca me permití ver que yo mismo estaba construyendo esa prisión. Su amigo asintió lentamente, sus ojos reflejando una profunda sabiduría. Es difícil verlo cuando estamos atrapados en nuestros propios pensamientos. Creemos que lo que sentimos es la única verdad, pero en realidad, es solo una perspectiva más. El hombre de la joroba lo miró, sorprendido por la claridad de las palabras de su amigo. Eso es exactamente lo que me ha pasado. Solo ahora entiendo que la libertad no está fuera de mí, sino en mi propia mente. En cómo decido ver las cosas. Ambos se quedaron en silencio por un momento, cada uno sumido en sus pensamientos. La plaza seguía su curso, los niños jugando, los adultos charlando, el sol comenzando a descender en el cielo. Pero el hombre de la joroba sentía que por primera vez en mucho tiempo, no era solo un espectador, sino parte activa de ese escenario. ¿Y cómo vas a hacerlo?, preguntó su amigo finalmente, rompiendo el silencio. El hombre de la joroba sonrió débilmente, aunque su sonrisa estaba llena de una nueva esperanza, algo que no había conocido hasta ahora. No lo sé con certeza. Pero he aprendido a dejar ir. A no aferrarme tanto a lo que pensé que debía ser. Estoy empezando a aceptar que las cosas no tienen que ser perfectas, solo auténticas. Su amigo asintió, mirando al frente como si comprendiera que ese proceso de transformación era algo que no podía apresurarse. La verdad, la auténtica verdad, no se encuentra en los otros ni en las ideas preestablecidas. Se encuentra dentro de uno mismo, pero solo cuando aprendemos a escucharnos de verdad. El hombre de la joroba pensó en esas palabras.
Escuchar, realmente escuchar. No solo a los demás, sino a sí mismo. Durante tanto tiempo había estado demasiado ocupado luchando contra su propio reflejo, rechazando todo lo que sentía por temor a no ser suficiente. Pero ahora con esa conversación, comenzaba a comprender que la única manera de avanzar era permitir que sus pensamientos y emociones fueran lo que eran, sin juzgarse. Entonces, ¿cómo se hace?, preguntó el hombre de la joroba, buscando respuestas más claras. Se empieza por ser honesto contigo mismo, respondió su amigo con suavidad. Y cuando logras eso, todo lo demás se va aclarando. La verdad no es algo que se impone desde fuera, es algo que emerge en el momento en que dejas de temerla. Las palabras de su amigo le dieron una sensación de calma. Aunque no tenía todas las respuestas, sentía que había dado un paso importante hacia el entendimiento de sí mismo. La verdad, en su forma más pura, no era algo que se pudiera forzar. Era una revelación que solo podía llegar cuando uno estaba dispuesto a ser vulnerable, a aceptar que el miedo y la incertidumbre eran parte natural de la vida. El hombre de la joroba se levantó de la banca, dispuesto a continuar su camino. Pero esta vez no lo hacía con la misma carga. Sabía que aún le quedaba mucho por recorrer, pero ya no le temía al viaje. Había comprendido que en la medida en que se permitiera ser sincero consigo mismo, cada paso sería un descubrimiento, cada momento, una revelación. Gracias, dijo, mirando a su amigo con gratitud. No solo por tus palabras, sino por recordarme lo que siempre supe. Recuerda, dijo su amigo mientras se despedían, la verdad no es un destino, es un camino. Y siempre está disponible para aquellos que deciden buscarla. Con esas palabras resonando en su mente, el hombre de la joroba se alejó, sintiendo que la ciudad, que hasta entonces le había parecido tan ajena, ahora era un lugar lleno de posibilidades. Había comenzado a ver las cosas con otros ojos y la verdad, aunque aún parcial, era más clara que nunca. Capítulo 14. El despertar del alma. La vida continuó su curso en la ciudad, pero el hombre de la joroba ya no la veía de la misma manera. Cada día parecía ofrecerle nuevas oportunidades para comprenderse a sí mismo, para descubrir las capas ocultas de su ser. Aunque la rutina seguía siendo una constante en su existencia, había algo diferente en él, una luz interna que se había encendido en su interior, una chispa que lo guiaba a través de los momentos más oscuros y que le mostraba que la verdad no era algo lejano, sino algo que siempre había estado allí, esperando ser descubierto. Una mañana, mientras caminaba por una calle familiar, el hombre de la joroba se detuvo frente a un espejo en una tienda. No era algo que soliera hacer, pero algo lo atrajo hacia ese reflejo que lo aguardaba en el cristal. Se miró por un momento observando cada detalle de su rostro, su cuerpo, su joroba. A pesar de lo que había sido, de lo que había cargado durante tantos años, vio en ese espejo a un hombre diferente. No era perfecto ni completo, pero era real. Y por primera vez aceptó su reflejo sin juicio. Antes su imagen en el espejo le producía repulsión, desdén, un profundo rechazo hacia lo que veía. Ahora, sin embargo, veía una persona que había pasado por tormentas, por momentos de desesperación, pero que había sobrevivido, que aún estaba de pie, que aún luchaba por encontrar su propio lugar en el mundo. Ya no veía su joroba como un símbolo de vergüenza, sino como una marca de su resistencia, una huella que narraba su historia, su lucha interna, su renacimiento. A medida que se alejaba del espejo, un sentimiento de paz comenzó a llenar su ser. No necesitaba ser otra persona, ni vivir conforme a los estándares impuestos por la sociedad. Había llegado a un lugar donde la aceptación de sí mismo no era una lucha, sino una liberación. Era como si todo lo que había experimentado hasta ese momento, todas las dificultades, los fracasos, las preguntas sin respuesta, hubiera sido necesario para llevarlo hasta allí. Decidió que al menos por ese día, dejaría que la vida lo guiara sin resistirse. Caminó sin rumbo fijo, permitiendo que el ritmo de la ciudad lo envolviera, que las personas a su alrededor se convirtieran en parte de su propio viaje. La multitud, que antes le parecía ajena, ahora era parte del mismo flujo, una manifestación de la misma vida que él vivía. Aun en la diversidad de los rostros y las historias que cruzaban su camino, algo en su interior lo hacía sentir menos solo, menos aislado. En su caminata pasó cerca de un grupo de niños que jugaban en una plaza. Un niño pequeño, al ver al hombre de la joroba acercarse, se detuvo un momento y lo miró con curiosidad. El hombre, en su inusual encuentro con la mirada del niño, sintió una especie de conexión inexplicable, como si a través de esa mirada pudiera ver su propia inocencia perdida.
El niño sonrió sin miedo, sin prejuicio, simplemente porque estaba allí, viviendo el momento. Y esa sonrisa, tan pura y desinteresada, tocó algo profundo en el hombre de la joroba. «Hola», dijo el niño con una voz alegre, como si realmente esperara que el hombre le respondiera. El hombre de la joroba se agachó, sorprendido por la simplicidad y la sinceridad del gesto. Sonrió esa vez de una manera genuina, como si por fin se diera cuenta de que no necesitaba esconderse, ni protegerse de lo que los demás pudieran pensar. «Hola, pequeño», respondió suavemente. «¿Qué estás haciendo?» «Jugando», dijo el niño con una energía contagiante. «Estoy imaginando que soy un superhéroe». «¿Y tú qué haces?» El hombre de la joroba sonrió aún más. «Yo también estoy jugando», dijo en un susurro. «Pero de una manera diferente». El niño no entendió completamente lo que significaba, pero asintió y volvió a correr a su juego. El hombre de la joroba se quedó allí por un momento, reflexionando sobre esas simples palabras. Estoy jugando, pero de una manera diferente, ¿acaso no era eso lo que hacía en su vida ahora? Había dejado de luchar contra sí mismo, había dejado de ver la vida como una batalla que debía ganar. En lugar de eso ahora se encontraba jugando con ella, con sus propias sombras, sus propios miedos, sin el deseo de vencerlos, sino de comprenderlos y aceptarlos como parte del todo. Era un juego distinto, más profundo, más humano. Un juego en el que el hombre de la joroba ya no se veía como el espectador de su propia existencia, sino como el protagonista que decidía cómo participar en ella. Ya no importaban los juicios de los demás, ni las etiquetas que la sociedad le había impuesto. Había dejado atrás esa carga de querer ser algo que no era. El resto del día pasó en una suerte de paz silenciosa, como si la ciudad misma hubiera comprendido su cambio y lo acompañara en su viaje. Al llegar a su hogar, el hombre de la joroba se sentó en su silla habitual, pero esta vez no se sintió solo ni desconectado. La habitación que antes le parecía vacía, ahora estaba llena de posibilidades, de nuevas formas de ver el mundo. La vida, pensó, no era algo que se tuviera que entender por completo. Era algo que solo se podía vivir, momento a momento, sin miedo a lo que vendría. Y mientras el sol se ocultaba iluminando la habitación con tonos dorados, el hombre de la joroba finalmente entendió, el despertar no se trataba de encontrar una verdad definitiva, sino de permitirse ser. De permitirse vivir sin las cadenas del miedo o la culpa, de abrazar cada instante como un regalo, tan imperfecto y hermoso como él mismo. Con ese pensamiento en su mente y la paz en su corazón, se recostó para descansar, sabiendo que el día siguiente traería consigo nuevas lecciones, nuevas posibilidades, y sobre todo, una mayor conexión con el ser profundo que había comenzado a redescubrir. Capítulo 15. La liberación interior. El sol se alzaba suavemente sobre el horizonte bañando la ciudad con su luz dorada, casi como un suspiro en la quietud del amanecer. El hombre de la joroba despertó con el mismo ritmo tranquilo con el que había ido a dormir la noche anterior. Algo había cambiado en él. Ya no se sentía arrastrado por las expectativas ajenas, ni por la pesada carga del juicio que durante tantos años había soportado. Había encontrado en su interior una fuerza que no dependía de nada ni de nadie. Era una fuerza que emanaba desde lo más profundo de su ser, una paz que no buscaba aprobación externa. Aquel día, mientras recorría las calles de la ciudad, el hombre ya no sentía la mirada de los demás como una carga. Se había liberado por fin, de la constante necesidad de complacer o de encajar. La joroba, que había sido un símbolo de su sufrimiento y su aislamiento, ahora se había convertido en un reflejo de su fortaleza, de su resistencia ante los embates de la vida. Cada paso que daba resonaba en su mente como un recordatorio de que el verdadero poder no provenía de la apariencia, sino de la autenticidad con la que uno se enfrentaba al mundo. Mientras caminaba, el hombre de la joroba observaba las vidas que se desplegaban a su alrededor, las calles llenas de ruido y movimiento, las personas absortas en sus pensamientos, en sus rutinas. Y aunque se sentía parte de todo eso, ya no se sentía prisionero de la vorágine del mundo. Había logrado, al fin, encontrar su lugar dentro de la inmensidad de la existencia, como si todo lo que había vivido, incluso las pruebas más duras, fueran los peldaños que lo habían llevado hasta su verdadero yo. Esa tarde decidió entrar a un café. No era algo que hiciera con frecuencia, pues nunca le había atraído la multitud ni el bullicio, pero sentía la necesidad de experimentar la vida de una manera diferente. Se sentó en una mesa junto a la ventana, mirando el flujo constante de personas que pasaban sin detenerse.
Era como si el tiempo se hubiera detenido para él en ese momento. Cuando el camarero le trajo su café, una conversación casual con el hombre comenzó a fluir sin esfuerzo. Algo había cambiado en él, sus palabras ya no eran pesadas ni llenas de duda. Había algo en su voz que invitaba a los demás a compartir con él, a sentirse cómodos en su presencia. No importaba que no fuera perfecto, que su cuerpo cargara con la joroba, con las cicatrices del pasado. Había aprendido que la verdadera belleza no estaba en lo que se veía, sino en lo que se vivía, en lo que se sentía. Con cada palabra que pronunciaba, el hombre de la joroba sentía una ligereza que antes le era ajena. Ya no estaba tratando de impresionar o de encajar en un molde que otros le habían impuesto. Estaba simplemente siendo, y en ese ser había una conexión con todo lo que le rodeaba. Esa era la verdadera liberación, dejar de luchar contra sí mismo, dejar de intentar ser algo que no era, y aceptarse tal cual se era. Al salir del café, el hombre caminó hacia el parque cercano. El día comenzaba a declinar, y el aire fresco acariciaba su rostro mientras se adentraba entre los árboles. Allí, en ese espacio abierto y tranquilo, se sintió más vivo que nunca. La ciudad seguía su curso, pero él había encontrado su propia paz. Cada paso, cada respiración, cada sonido que lo rodeaba le recordaba lo cerca que estaba de la esencia misma de la vida. Al llegar a un banco se sentó y observó el cielo que comenzaba a tomar tonos naranjas y violetas. Una sensación de gratitud se apoderó de él. Había sido un largo camino, lleno de dudas y sufrimiento, pero ahora comprendía que cada momento de su vida había sido esencial para llegar hasta aquí, hasta ese instante de completa aceptación. Ya no importaban los juicios de los demás. Ya no importaba lo que el mundo pensara de él. Lo único que importaba era lo que él pensaba de sí mismo, lo que él sentía en su interior. Y en ese momento el hombre de la joroba se sintió completo. No perfecto, no libre de problemas, pero completo, con una paz profunda que llenaba cada rincón de su ser. Al caer la noche se levantó del banco y caminó hacia su hogar. Sabía que la vida seguiría trayendo desafíos, pero ya no los enfrentaría con miedo ni con resistencia. Ahora los vería como oportunidades para crecer, para continuar el viaje hacia su interior, hacia el lugar donde, al fin, había encontrado la paz. Y así, mientras las estrellas comenzaban a brillar en el cielo nocturno, el hombre de la joroba comprendió que la liberación no era un destino al que se llegara, sino un proceso continuo, un acto de valentía que consistía en aceptar la vida tal y como venía, sin más. Al llegar a su casa, se detuvo un momento frente a la puerta. Sonrió suavemente sabiendo que al igual que el sol siempre vuelve a salir después de la oscuridad, él también había encontrado su propia luz. Y con esa luz, todo lo demás se volvía secundario. Y así concluye esta historia, un viaje de autodescubrimiento y aceptación que nos recuerda la importancia de vivir sin las cargas del pasado ni las expectativas del mundo. Gracias por acompañarnos en este recorrido tan profundo y humano, donde cada paso nos acerca más a comprendernos a nosotros mismos. Si esta narrativa te ha tocado de alguna manera, te invitamos a apoyar este canal. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo más historias que nos inviten a reflexionar, a sentir y a crecer juntos. No olvides suscribirte, darle me gusta y compartir este contenido con quienes creas que también puedan encontrar algo valioso en él. Recuerda, cada historia es una nueva oportunidad para explorar el alma humana. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos vemos en el próximo capítulo.